Hola a todos. La siguiente presentación tiene que ver con la política económica en Colombia durante el siglo XXI, más exactamente durante los últimos tres mandatos. Mi nombre es Harold Gómez Roa, soy estudiante de Economía de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y mi código es 1921022022. Dentro de las políticas económicas encontramos la política fiscal en Colombia, la cual está encargada de construir una base sólida para la economía. Aparte de esto, desarrolla una fuente de desempeño económico y satisface las necesidades del gasto. La política económica se vale de dos instrumentos principales, como lo son los impuestos, el gasto público, donde puede manejar dos tipos de política económica, la política económica expansiva y la política económica restrictiva. La política económica expansiva se encarga de bajar los impuestos y aumentar los gastos. Esto lo hace con el fin de buscar estimular la demanda agregada. La política restrictiva es la encargada de aumentar los impuestos y reducir el gasto público. Esto se da en situaciones de expansión de la economía o flujo nominal mayor, donde se crea inflación y por medio de ampliar los impuestos o los impuestos ya existentes, se busca reducir la inflación y asimismo la reducción del déficit fiscal. Dentro del siguiente cuadro podemos encontrar la participación de los impuestos dentro del recaudo tributario por parte del Gobierno Nacional Central. Esto lo encontramos desde 1900 hasta 2016, pero nosotros vamos a tomar como base los años de referencia desde 2002 hasta 2016. Estos impuestos se dividen por medio de rentas naturales, rentas jurídicas, IVAs, patrimonio de riqueza y el GMF. De color negro encontramos las rentas naturales, las cuales vemos que ha tenido un gran incremento durante los últimos tres gobiernos. Estos debido a que ante el aumento de los impuestos, como lo decíamos anteriormente, se busca la regulación de la inflación, que más adelante la veremos reflejada en un cuadro dentro del crecimiento histórico por medio del PIB y también cómo se encuentra el país en materia de inflación. Asimismo, vemos, continuando con la gráfica, que el gasto total de la nación pasó en el año 2002 de 84% hasta el 93%, siendo este uno de los incrementos del gasto a la parte que se mantiene el pago de intereses de la deuda, siendo este uno de los importantes indicadores por medio del déficit fiscal dentro de las políticas fiscales del país. Pasando a analizar la tasa de crecimiento con referencia al PIB real y el PIB potencial, esto lo podemos ver demarcado en la siguiente gráfica que va de 1971 hasta el 2016. De color rojo encontramos el PIB potencial, que es aquel que alcanza la economía en su estado óptimo de utilización de los recursos, y el crecimiento del PIB real, que es el que encontramos de color azul, que es el cual la economía presenta sin ningún tipo de fluctuaciones y de manera real dentro de un periodo de tiempo. A partir de esto podemos encontrar que a partir de 2002 se ha visto en escala y constante crecimiento por medio de las políticas fiscales y monetarias. Recordemos que las políticas monetarias son aquellas que se encargan de controlar el flujo de dinero que hay presente en la economía, controlar la inflación y asimismo incentivar el sector del comercio. Esto lo vemos por medio de un crecimiento puntual del 1.7 hasta el 5.3 en 2004, donde generaría un descenso al 4.7. Este descenso marcaría una brecha por debajo del PIB potencial, que es el estimado durante este presente año. Ya después, durante el 2007, antes de la Gran Depresión en 2008, debido a la burbuja hipotecaria, se alcanza un máximo de 6.7 al 6.9. Hasta en 2009, debido a la recesión y crisis mundial antes mencionada, alcanza su punto más bajo en 1.7. Ya para los años siguientes se recuperaría en 2011 alcanzando el 6.6%, pero que durante los años posteriores mostraría un declive de más o menos 2 puntos porcentuales por debajo de la línea del PIB potencial. Esto como resultado de la caída de los precios del petróleo en 2015 y las constantes desacuerdos en materia de nivel política y monetaria a nivel interno. A su vez, vamos a analizar la tasa de inflación en Colombia, que la encontramos en los datos del Banco Mundial. Esta información nos demuestra que, como tomando desde los años 2000, hemos visto que debido a las políticas económicas en materia fiscal
se ha visto un crecimiento del gasto público, pero que a su vez ha hecho un incremento sostenido al pago de la deuda para brindar confianza inversionista. Asimismo, se ha regulado el incremento de la inflación en Colombia, teniendo una franja negativa que ha tenido brechas entre subidas y bajadas, pero que siempre se ha mantenido sobre los 3 puntos porcentuales en promedio en Colombia. Esta es una buena que nos muestra el índice de calidad de vida, demostrando el dinero circulante dentro de la economía y cómo funcionan las dinámicas entre inversiones, empresas y productores. Siguiendo la corriente del crecimiento de la economía, podemos encontrar otro de los valores que de carácter primordial tienen un efecto en estas. El incremento y evolución de las tasas de interés. Esta es una política económica. Este instrumento de la política económica, como lo es la política monetaria, se vale de dos políticas para poder generar estos incrementos o descensos por medio de la economía. Una es la política monetaria expansiva, que aumenta el circulante de dinero en la economía, y otra es la política monetaria contractiva, que lo que hace es disminuir el circulante de dinero. Esto lo hace por medio de la tasa de interés, el coeficiente de caja o encaje bancario y las OMAs, que son operaciones de mercado. Como estamos viendo aquí actualmente en esta gráfica, podemos ver el aumento de las tasas de interés hacia los años 2. Bueno, principalmente la gráfica data de los años 2009 a 2018, donde tenemos varios declives, como lo es en 2010 y en 2014, donde las tasas se bajaron al 3,25. Esto con el fin de mejorar la inversión posterior a la gran bonanza del petróleo que se realizó en 2014, que llevó la economía a puntos históricos, donde las tasas se marcaron sobre el 7,75, esto con el fin de controlar la inflación ante la gran circulación de dinero y gran auge durante la economía, que posteriormente se iría a regular hasta su promedio actual, que es del 4,25% en el año 2018, que es la última referencia que tenemos aquí presente. Pasando al análisis de la siguiente gráfica, encontramos que las finanzas del gobierno se beneficiaron durante diferentes reformas tributarias como fue la de 2009, 2010, 2012 y 2015. Estas reformas tributarias aplicaron varios impuestos, como fue el impuesto de patrimonio en 2002, el impuesto CREE junto a la retención del CREE en 2013, el impuesto a la gasolina, el impuesto al consumo también en este mismo año y el impuesto a la riqueza. Cabe aclarar que desde 1991 y al 2000, al año 2000 han habido casi 25 reformas. Esto quiere decir que hay una reforma cada 1,8 años, con lo cual el recaudo como porcentaje del PIB hasta el 2017 va de 136.000 millones de pesos. Con estas cifras podemos ver que el porcentaje del PIB en el año 2000 era del 11,20% y en 2016 del 14,60%, un crecimiento en 6 años de 3,40 puntos porcentuales. Por último, y haciendo una consolidación de los temas aplicados, en los últimos 20 años el crecimiento del gasto público se ha visto principalmente en infraestructura, capital humano, ciencia, tecnología y seguridad. Este incremento va de la mano seguido del pago de la deuda, lo cual genera una confianza inversionista que crece cada día y lo que ayuda a mantener una economía sostenible. Estas políticas han sido de gran ayuda a partir de crear nuevos sectores como los de actualmente por medio del gobierno Duque, a partir de la economía naranja, que busca dinamizar un poco más la economía y disminuir el gasto público para aumentar así la inversión por medio de otros particulares. Pero al final de todo esto y después de ver aplicadas las economías y los análisis anteriores, es de resaltar que como consecuencia hemos caído en una profunda crisis fiscal que desde el 2012 viene en ascenso y que se pronostica que crezca entre un 2,5 y un 3,5 puntos porcentuales por encima de la brecha anterior de los puntos del PIB. Esta explicación se da brevemente por la incapacidad de los ingresos provenientes de la mayor explotación tributaria,
Además de esto, la profundización de los esquemas impositivos indirectos que tienen que cubrir ese volumen creciente de gastos. Esto tiene que cubrirse en un volumen pertinente. Lo anterior, sumado a la coyuntura actual de deuda pública del gobierno, más la pandemia del COVID, donde el gobierno ha adquirido una deuda con el Banco Mundial por 11 billones de pesos, acrecienta la deuda, acrecentando el porcentaje que de este del Producto Interno Bruto debe destinarse al pago de la misma. Aparte de esto, es de resaltar que Colombia siempre incrementa el pago de los intereses, por lo cual esto genera un declive en cuanto a la economía y en cuanto al desempleo para los próximos años. Es de esperar que una recesión económica de estas traiga consigo políticas expansivas que busquen la inversión extranjera y el crecimiento de la economía ante tal efecto.